Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Estoy paseando por el bosque y sigue estando enfangando, porque se ve que prácticamente está lloviendo todos los días, aunque de momento hay una pausa y ha salido el sol. Quería hablaros de que hace un par de días el periódico Mundo publicó unos WhatsApps entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, entre el exministro de Fomento o Transporte y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y salía ahí unas conversaciones en estos chats de WhatsApp en la que Pedro Sánchez hacía referencia y se quejaba de algunos de los varones socialistas de su propio partido. Varones como Lambán, expresidente de Aragón, Fernández Vara, expresidente de Extremadura, Ximo Puig, expresidente de la Comunidad Valenciana, y Emiliano García Pague, todavía presidente de la Comunidad de la Mancha. Y además también hacía referencia a Felipe González. Y no hablaba muy bien de ninguno, porque, claro, están críticos con su política, están críticos con que haya pactado con los separatistas, les haga concesiones, les quiera conceder la amnistía, y en fin, toda una serie de las políticas de Pedro Sánchez que a estos destacados dirigentes socialistas, que para esto se le llaman varones, pues lo cuestionan mucho, están muy críticos. Y se ve que en estas conversaciones, se ve que el exministro Ábalos, que también era el secretario de organización del Partido Socialista, pues está en muy buenas relaciones con Pedro Sánchez. Y ahora pues que le persigue la sombra de distintas imputaciones que empezaron con lo del caso Coldo, el caso Víctor de Aldama y otros más casos, pues se ve que a pesar de esto, parece que Pedro Sánchez sigue estando con muy buenas relaciones con José Luis Ábalos, que además este José Luis Ábalos tiene una obediencia ciega, fiel y totalmente leal a Pedro Sánchez, porque se ve que Pedro Sánchez las lealtades las recompensa muy bien. Bueno, pues en estos WhatsApp se ha visto que, hablando mal de todos estos varones socialistas que os he expuesto, ha soltado unas palabras gruesas para definirlos. Entre ellas, la que más recuerdo es la de que son los petardos. Los califica de petardos, como si él se sintiera superior a todos ellos. Y bueno, pues ha salido en el diario Un Mundo y mientras tanto el Partido Popular no es que haga mucho ruido al respecto y el resto de publicaciones tampoco es que hayan ventilado mucho la noticia. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dice que estos son bulos, pero algunos aludidos, algunos expresidentes o algunos que todavía siguen como presidente de comunidad autónoma aludidos, pues por ejemplo, Lambán dijo que sí, que había tenido muchas broncas con Pedro Sánchez. Y bueno, los demás también decían algo parecido. Por ejemplo, Emiliano García Pague también había dicho algo de que estaba bastante de desacuerdo con él y había tenido algunas discusiones. Y bueno, digo que no se ventiló mucho por los periódicos y tampoco por la televisión. Y lo salió publicado en el periódico El Mundo, que se debe de saber que el periódico El Mundo es un periódico muy de derecha. Es prácticamente el periódico portavoz del Partido Popular. Y bueno, habiendo ocurrido esto, pues se ve que el Partido Popular no hace mucha oposición. Es que la oposición del Partido Popular es prácticamente inexistente, aunque se ha hablado de que el próximo julio van a hacer un congreso del Partido Popular para elegir nuevos cargos y preparándose para las próximas elecciones
ante la perspectiva de que haya un nuevo adelanto electoral. Falta muy poco para las vacaciones de verano y me parece que el Congreso de los Diputados, igual como hacen los escolares, cuando llega verano se toman 3 meses de vacaciones. O sea, que como ocurre en las escuelas de primaria y secundaria, el Congreso de los Diputados también cierra 3 semanas, lo cual significa pues que el gobierno no se va a ver con ir a hacer las sesiones de control, en las que los parlamentarios le pueden preguntar cualquier cosa y decirles cualquier cosa. Y bueno, pues si se llega aquí, significa que Pedro Sánchez todavía puede aguantar hasta el mes de otoño. Y como las cosas de la administración van muy lentas, hay muchos casos judiciales abiertos, cuando viene la época de vacaciones se paralizan y se retrasan bastante. Pensad que el mes de septiembre es un mes de pausa y en realidad la actividad judicial empieza más bien el mes siguiente, el mes de octubre. Y con la política ocurre algo parecido, lo cual Pedro Sánchez, con un poco de suerte, puede llegar a 2026 siendo todavía presidente del gobierno, aunque sigue gobernando con los presupuestos prorrogados de 2026. Una situación algo atípica, porque en otro país serio, si no hay presupuesto, lo que se haría es adelantar las elecciones, porque es necesario aprobar estos presupuestos, por ejemplo, para los que tienen que recibir ayudas de dependencia, las ayudas de ELA y toda una serie de costos, por ejemplo, la subida del subsidio de desempleo, ajustarlo más al nivel actual, que la inflación pues ha avanzado mucho. Y en fin, toda una serie de cosas que hacen falta presupuesto. Y por otra parte, pues que no haya presupuestos también tiene lo positivo, porque lo positivo que tiene que no se aprueben los presupuestos es que tienen más limitado lo de subir más los impuestos. Perdón por mi tos. Pero los que os hablaban de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Aquí hay gato encerrado. La oposición casi no dice nada ni hace oposición. ¿Por qué la oposición no dice nada? Porque si el PP gana las elecciones y sale presidente del gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo o al que pongan, van a continuar con las mismas políticas de Pedro Sánchez. No van a derogar nada. Y van a seguir con las mismas políticas que seguía haciendo Pedro Sánchez, que eran las políticas que le mandaba Ursula von der Leyen, la líder del Partido Popular Europeo, que también se puede decir que es la jefa de Pedro Sánchez. O sea, el Partido Popular va a hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez y por esto no le hacen oposición, porque no van a cambiar nada y van a hacer las mismas políticas que está haciendo Pedro Sánchez. Volviendo al tema de los WhatsApps, no es normal que unas conversaciones privadas puedan salir a la luz pública, que se puedan publicar en unos periódicos. Entonces, ¿de dónde han salido estos WhatsApps? Claro, estos WhatsApps, si no es un montaje, porque el gobierno dice que son unos bulos, y está muy tranquilo Pedro Sánchez, pues tiene que ser o algún policía de la UCO, la unidad judicial de la Guardia Civil, que claro, como se dice que estos WhatsApps han salido de los pendrives requisados a codo. Y claro, como es un tema que afecta a un exministro, también se aplica a Pedro Sánchez, está siendo tratado desde el Tribunal Supremo. O sea que estos supuestos WhatsApps que habían un pendrive, que se le dice que lo tenía a codo, pues tiene que ser que haya salido de la propia Policía Judicial, la Guardia Civil, la UCO, que haya facilitado pues esta copia de este pendrive, de esta conversación por WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. O puede ser que haya sido algún funcionario del Tribunal Supremo, o sea el secretario judicial, sea algún juez, sea la persona que tuviera acceso, pues haya facilitado
pues infiltrar estas conversaciones por WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez. Y también pues que se haya sido requerido a la empresa WhatsApp. WhatsApp pertenece a Mark Zuckerberg, el mismo dueño de Facebook e Instagram, que repito, es el mismo dueño de WhatsApp. Entonces, entre los servidores de WhatsApp debían de haber estos chats entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que son privados. Y lo digo porque cuando el caso del fiscal general del Estado, García Ortiz, borró sus móviles y sus correos para que no se supieran cosas que podrían comprometerle en lo que se le está acusando de violación de privacidad. Y claro, a petición de los juzgados, la compañía Google, que tenía los correos, y no sé si otra compañía más de estas de los gigantes tecnológicos, le facilitaron la información al juzgado de estos tweets, correos o WhatsApp que fueron borrados por el fiscal general del Estado. Pero claro, estas empresas tienen que preservar la privacidad porque hay unas leyes que amparan la privacidad de los particulares y las conversaciones privadas no se pueden hacer públicas. Pero aquí ha ocurrido como el caso entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que bueno, son figuras públicas y entonces, si esto es un delito, queda como un delito menor. Pero claro, a mí lo que me sorprende de todo esto es que la gente diga o vea, bueno, han salido estos WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez. Pero, claro, aquí hay una violación de privacidad. ¿Por qué no se investiga ahora de dónde salió esta información infiltrada a Diario Mundo? Esto vale que hay alguien que quiere dañar la imagen de Pedro Sánchez, que tiene ganas de que caiga y que se convoquen nuevas elecciones. Esto es una de las sospechas. O sea, podría ser que alguien muy vinculado al Partido Popular haya pagado, haya sobornado a alguien de la UCO, la Unidad Judicial de la Guardia Civil, o a alguien del juzgado del Tribunal Supremo que tuviera acceso a esta información para que se le pasara y luego pues hacer estas publicaciones de estos WhatsApps entre estas dos personalidades que os he mencionado. Por tanto, esto que se ha hecho es claramente una ilegalidad y debería de investigarse, saber quién ha sido la persona que ha infiltrado esta información de los WhatsApp entre el presidente del gobierno y el diputado José Luis Ábalos. Porque claro, el que lo ha hecho tendría que incurrir en responsabilidades penales por violación de privacidad entre particulares. Pero bueno, nadie habla de esto. Nadie habla de quién ha sido. Nadie habla de investigar de dónde ha salido esta información. Solo ha quedado ahí. Y los presidentes o expresidentes autonómicos han dicho la suya, que sí, que tenía mucha bronca con Pedro Sánchez, que había muchas cosas que las que estaban en desacuerdo, que sí que es verdad que Pedro Sánchez les había dicho palabras gruesas. Claro, cuando se trata de conversaciones privadas, pues cada uno dice lo que quiere. Petardo, inútil o cualquier otra palabrota descalificadora, esto, si se dice en privado, pues se puede entender, pero públicamente ya esto estaría más limitado, dejando aparte el delito del derecho al honor y a la propia imagen. Bueno, pues como nadie dice nada, como el Partido Popular no hace oposición, como no se investiga quiénes infiltraron estos WhatsApps, me da la sensación de que es un montaje. Además, también se ha ido diciendo que la parte que la ha infiltrado tiene más información y que poco a poco pues se irán destapando más informaciones que van a comprometer o a hacer quedar muy mal al presidente del gobierno. Esto ya es algo que se irá viendo. ¿Me perdonáis que aquí tengo un perro?
Si lo veis, fijaos, aquí está el perro, aquí. O sea que es el que me ha interrumpido. Y aquí viene otro. Bueno, nada más, amigos, que vamos a ver cómo va a terminar todo esto, porque esto que van a salir más datos, también Víctor de Adama decía que tenía mucha información y que la iba a proporcionar por partes, y al final no la ha hecho. Incluso a Ovice Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, fijaos que el mes que viene, que ya es junio, se va a cumplir un año de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, y a Ovice Pérez lleva ya, pues, aparentemente un año como diputado, y dijo que iba a destapar mucha corrupción, iba a dar mucha información sobre corruptelas en España, para que la gente lo supiera y se hiciera una depuración, una limpieza de toda la corrupción que hay en España. Han pasado un año y no se ha hecho nada. ¿Dónde están estos casos de corrupción que decía que se cobraban en su poder y no se ha hecho nada? O sea que aquí hay gato encerrado, hay muchas cosas que son mentiras, hay muchos bulos, hay muchos montajes y hay unas maniobras muy extrañas. Y que parece que con todo esto lo que se pretende es distraer a la gente, crear cortinas de humo y que en caso de que se hagan cosas que sean de verdad, pues se diga que igual que los casos anteriores era un bulo, era un montaje, era una mentira. Pero bueno, así son las cosas. Y en esto os quiero decir que esta manera de presentar las noticias, las cosas, pues no son muy fiables porque carecen de un fundamento en el que debería de estar para tener esta credibilidad. ¿Por qué no se investiga quién ha destapado los WhatsApps entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos? ¿Por qué no se investiga? Porque esto es delito y además es un delito grave. No hay ninguna noticia al respecto. ¿Por qué la oposición del Partido Popular pues no hace la oposición que debiera? Y si es un caso de corrupción o es un caso de que malo para el país, pues debería hacer la oposición y darlo a conocer, denunciarlo, exponer la queja, hacer mucho ruido para que la gente se entere. Y sin embargo, esto no ocurre. Pues bueno, esta es la sensación que he tenido. Ya veremos los próximos días, a ver cómo acaba este tema, a ver si nos enteramos quién ha infiltrado estos WhatsApps. Vale, amigos, pues no me enrollo más y hasta el próximo vídeo. Adiós.